Que en esta mañana podamos escuchar la preciosa voz de Dios, cómo el Señor nos habla a través de su palabra, cómo el Señor viene con su palabra preciosa para movernos, para inspirarnos, para empujarnos, para llevarnos, dice su palabra, que nosotras vamos de gloria en gloria a imagen de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a aprovechar en esta mañana porque el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida, pero muchas veces si hay algo que no nos permite avanzar es precisamente el no poder perdonar, el no poder perdonar las ofensas, porque cuando no perdonamos las ofensas, estamos allí constantemente con pensamientos rumiantes, con pensamientos que nos recuerdan una y otra vez lo que algunas personas eh, nos hicieron. Y hay gente que tiene una larga lista de personas a quienes debe perdonar. Hay algunos que quizás no tienen una lista y no tienen un inventario de esas personas a las que las tienen encarceladas, pero desde este ministerio constantemente hacemos un llamado a que haga una lista de esas personas a quien usted cree que debe perdonar, de esas personas a quien usted ve y tiene claro la ofensa, tiene claro lo que le hicieron a esas personas que usted quizás no soporta verle o dijo, ok, me hiciste esto y entonces de aquí en adelante yo te hago esto. Por ejemplo, de aquí en adelante no te prendo la cámara. De aquí en adelante cuando llegues no te vuelvo a poner el vaso de agua allí. De aquí en adelante no vuelvo a hablar más. Es decir, hay una estrategia que se diseñó buscando de alguna manera, eh, a pesar de que te puedes seguir relacionando con esa persona, buscaste o diseñaste algún mecanismo para protegerle o diseñaste un mecanismo para pagarle a esa persona con una moneda parecida a la que tú sientes que recibiste de parte de ella. O quizás simplemente dices, hago esto como una respuesta a aquella situación que vivimos y ese día yo dije, pues de aquí en adelante las cosas van a ser de esta manera. Y eso que te mantiene allí comportándote de cierta forma o teniendo cierta actitud con esa persona es muestra de que no has sanado. Y es cierto que no es fácil perdonar. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque hay una sentencia bíblica. No se trata de si tú y yo queremos perdonar. Hay una sentencia bíblica, hay un llamado de parte de Dios a que perdonemos a aquellos que nos han ofendido porque es un mandato del Señor, porque dice la palabra de Dios. Y quiero invitarle, por favor, a que vaya a Mateo en el capítulo Mateo 6 y vamos a buscar del versículo 14 al 15. Por favor, cuando lo tenga, avíseme allí y vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Acuérdese, vamos a aprovechar cada sábado para que usted pueda ir familiarizándose con la escritura, le vaya siendo más fácil buscar los textos y si ya esto es fácil para usted, entonces continúe haciéndolo porque nada más maravilloso para nuestra mente, para nuestro cerebro, que poder leer del libro, este proceso maravilloso de pasar las hojas. Así que vamos a las escrituras y vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Escríbame por favor allí si usted ya tiene el texto, Mateo 6, versículo 14 al 15. Perfecto, dice la palabra de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, perdonará
también a vosotros nuestro Padre Celestial. Pero dice también la palabra de Dios, mas si no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará. Entonces hay algo que tú y yo tenemos que tener claro. Oramos al Señor y le pedimos perdón a Dios por las ofensas que hemos cometido, porque usted tiene que tener algo claro. De la misma forma en que otros le han dañado, usted también ha dañado a otros, con la intención o sin la intención, porque la otra persona de alguna manera hizo una interpretación de lo que usted hizo y aquel, hay algo que aprendí, si a usted lo cogen cansado o si ese no puede, cuando usted está cansado y le hagan algún reclamo de algún tipo, no conteste en ese momento. O sea, la palabra de Dios dice que tenemos que ser rápidos para escuchar, pero que tenemos que ser tardos para contestar. Y esto es algo en lo que nos tenemos que ejercitar. Escuchamos, estamos atentos a aquello que nos están diciendo, pero nuestra respuesta no puede ser tan rápida como nuestra escucha, porque sabe, a veces uno responde y la forma como aquella persona viene alterada, termina alterándole a usted. Y aquella persona simplemente hizo un juicio, hizo una interpretación que está lejos de la realidad. Y quizás usted lo que allí necesita es escucharle y no defenderse. Pero cuando usted sale de conversaciones así, y usted no perdona, con seguridad se queda mucho tiempo pensando, es que lo que yo debía haberle dicho es esto y lo otro. Quiero decirle, esa no es la voz, esa no es la voz del Espíritu, esa no es la voz de Dios. No es el Señor el que le va a decir, te faltó en la lista decirle esto y aquello. Y usted tiene que entender que cada uno de nosotros tenemos una torre de control y esta que está aquí es nuestra torre de control. Desde aquí se opera todo. Desde aquí se opera todo. Usted tiene que entender que desde allí es de donde nosotros estamos librando batallas constantemente. Y el llamado que el Señor nos hace es a perdonar las ofensas. No habla de si ofendieron a tus hijos, no habla de si ofendieron a tus padres, no hablan de cuán grande fue la ofensa, el llamado es a perdonar, porque si queremos que Dios nos perdone a nosotros, entonces nosotros también tenemos que perdonar a nuestros agresores. Y si usted siente que no tiene la fuerza, que no tiene, que aquella persona no se lo merece, si usted siente que no sabe cómo hacerlo, si siente que no tiene el corazón listo para eso, comienza a hacer una lista de aquellas personas, les repito, a quien tiene que perdonar y entréguele esa situación al Señor. Y no esté allí constantemente en su mente diseñando estrategias para lastimarle o para hacerle daño a aquellos que en un momento dado le lastimaron. Quienes les lastimaron, quizás lo soltaron, quizás se les olvidó aquello que hicieron en su vida y vuelven y se acercan como si nada hubiese pasado, pero usted con ese depósito lleno de ofensas, cada vez que se le acercan, usted responde de una manera que los que están a su alrededor no pueden entender, pero esto le daña, le lastima, así que abra su boca, pero no abra su boca si no hay necesidad con su agresor. Vaya a la presencia del Señor. El Señor va a buscar la forma de sanar esa herida. Y hay heridas muy grandes que creemos que no van a poder ser sanadas y el Señor va a buscar la estrategia para sanarle. Quiero decirle, en un momento dado, el Señor me llevó en un proceso después de muchos años en los que pude perdonar a mi mamá, pero fue algo precioso lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios hace en la vida de muchas personas, y es que cuando intentaba ayudar
a otra persona en a una madre que estaba envuelta en una situación como la que yo había vivido. El Señor utilizó a esa mujer para que a través de una conversación muy íntima que estábamos teniendo, yo pudiera ver a mi madre con misericordia. Entonces esto es algo maravilloso, porque no solamente se trata de que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, sino que en un momento dado el proceso que el Señor hace con nosotros es algo maravilloso, que podemos llegar a ese punto de poder ver a quien más nos hizo daño, a nuestro agresor, a quien más nos lastimó, a quienes sentimos que fue tanto el dolor que nos produjo, verlo con misericordia. Y eso es algo que solamente hace el Señor. Usted tiene que centrarse en algo, y es que no solamente estamos llamados a perdonar a esas personas, sino a perdonar las situaciones que esas personas nos llevaron a experimentar. Y haga una lista de esas situaciones. Haga una lista de esas cosas que usted dijo, me hiciste pasar por eso y eso ya yo no te lo perdono. Y sabe, hay mujeres que han tenido una relación con un hombre que les lastimó muchísimo y usted sale huyendo de esa relación, no hace un alto en el camino, no entiende lo que el Salmo 32:8 habla, y entonces después de eso usted vuelve y se monta en otro bus que a usted le parece bueno, pero que termina conduciéndole hacia ese mismo lugar de donde viene huyendo. Entonces, el dolor que no ha sido sanado, la falta que no hemos perdonado, nos hace salir huyendo de situaciones, de relaciones a la desbandada, como le pasó a Agar, sin hacer un alto en el camino, y terminamos encontrándonos relacionándonos también con distintos hombres, por ejemplo, manteniendo este mismo ejemplo, pero que le llevan a usted a sentirse absolutamente igual o muy parecida a relaciones pasadas, y cree que se trata de los otros, pero no entiende que tiene que haber un proceso de sanidad interior que le prepare, que le muestre a usted en qué cosas se está equivocando y le está llevando a usted a hacer las mismas elecciones, porque definitivamente hay una herida que no ha sido sanada, y quizás eso tiene que ver con un perdón que usted no ha otorgado a sus padres, un perdón por algo que otras personas le hicieron, y hasta que no perdone por esa situación, usted no va a poder ver con claridad, pero es algo que solo no va a poder hacer y que necesita de la ayuda de Dios. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí, nuestra mente, ahí está nuestro campo de batalla, allí está nuestra torre de control, y tiene que entender que en tu vida hay muchas cosas que tú no vas a poder solucionar con las emociones. Hay cosas en tu vida, eh, hay decisiones que tú tienes que tomar, y que esas decisiones no pueden ser tomadas desde las emociones. Es decir, estoy estoy en una relación, hemos recibido la bendición de parte de Dios, hoy me siento feliz, hoy he recibido lo que en esa relación, lo que yo vine a buscar, vine a que me completaran, vine a que me sirvieran, vine a que me hicieran feliz. ¿A qué viniste a una relación? ¿Viniste a buscar un padre dentro de la relación, cuando lo que se te estaba entregando no era un padre, sino un esposo? Viniste para buscar a alguien que te llenara, cuando esa persona también tiene unas necesidades que tienen que ser satisfechas. ¿Qué viniste a buscar? Pero si no hemos sanado, nuestros valores van a estar invertidos. Si no hemos sanado, nosotros vamos a estar buscando que otras personas hagan en nuestra vida solo lo que Dios pueda hacer. Y quiero invitarle, por favor, a que vaya a Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16 dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice Primera de Corintios 2:16. Y tú tienes que entender
que si aquí hay una torre de control, y si usted piensa en un aeropuerto, hay un avión que sale y el avión tiene un giroscopio, un aparato que se encarga de direccionarlo, de decirle, de que pueda mantener la ruta en el aire. Pero también hay una torre de control a donde constantemente el piloto se está comunicando, una torre que le está comunicando al piloto. Hay una comunicación constante, hay una comunicación frecuente. El piloto está allí escuchando la voz del copiloto, está allí haciendo sus propios juicios, escuchando su voz interna, pero también está en todo tiempo escuchando la voz de la torre de control, porque la torre de control tiene un panorama absoluto que él no puede tener. Y usted tiene que entender que esta es nuestra torre de control y que aquí nosotros escuchamos tres voces que son constantes. Nuestra propia voz, la voz del mundo, una voz que no calla, una voz que grita, una voz que constantemente le está haciendo un llamado, una voz que ensordece. Pero la voz del Señor es una voz sutil, es una voz suave, es una voz tranquila, es una voz que da paz. La voz del mundo, la voz del enemigo le atormenta. Y usted tiene que entender que Satanás no sabe lo que usted piensa, pero él sí puede poner pensamientos allí en su torre de control. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Corintios 2:16 que ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo, pero esta mente que nos ha sido dada por haber recibido nosotros a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, ahora tiene que ser alimentada y tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. Esa mente tiene que ser constantemente alimentada. Y yo quiero decirle, tenemos que ser constantes en la lectura de la palabra de Dios. Y yo no estoy aquí hablando desde la religiosidad y diciéndole que usted tiene que cumplir a diario con un parámetro, con unas horas, con un tiempo específico. Lo que le estoy hablando es de relación, que en la medida en que usted cada día más busque del Señor, cada vez va a desear más de Él, porque cuando usted va y bebe de una fuente y las aguas de esa fuente son dulces, usted no puede ser saciado, sino que cada vez más esa sed va en aumento. Pero si algunas de las que están aquí no tienen todavía esa oportunidad o no han tenido todavía, es decir, esa constancia y hay momentos en los que todos vamos a un ritmo maravilloso en el que vamos creciendo y en el que Dios va obrando en nuestra vida, pero también es cierto que hay momentos en los que de alguna u otra manera vamos soltando, pero lo importante es lo que dice Juan 15:5 y es permanecer, porque es la permanencia, es la permanencia. Él dice, si permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes darán mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y no se trata de que usted tenga un calendario y marque si todos los días lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Es algo que tiene que ver con la relación. Es que no es alguien a quien usted deja en su casa cuando sale y atraviesa la puerta. No es alguien que cuando usted está en su casa le habla con amor y busca palabras preciosas para expresarle lo mucho que le ama. Y cuando sale de allí de su casa, quizás entonces su lenguaje cambia. Quiero decirle, esa presencia no se queda allí en esas cuatro paredes donde usted tuvo ese encuentro. Esa presencia va con usted. Y a mí me ayuda al saber que esa presencia está allí constantemente conmigo, que esa persona preciosa que es el Espíritu Santo de Dios va conmigo a todos los lugares. Y cuando hago algo que no es correcto, algo... como algo que me pasó el otro día en el supermercado o ayer que estaba en la cocina, tengo que decirle, Espíritu Santo de Dios, perdóname,
Perdóname, es decir, tenga usted la certeza de que si usted ha recibido al Espíritu Santo de Dios en su vida, Él está morando en este cuerpo que el Señor nos ha dado y por eso la importancia de cuidarlo porque es morada, porque al Señor le plació que fuera morada del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, esta mente tiene que ser alimentada. Quienes aún no van a las escrituras, usted comience todos los días leyendo un versículo o dos versículos y eso, mientras usted se va entrenando, será suficiente. Si no lo ha hecho, no pase de la nada a querer hacer el todo porque las estadísticas hablan que usted termina soltándolo porque es un proceso en el que vamos creciendo, es un proceso en el que vamos aumentando, en el que vamos en ascenso. Y quizás le cuesta al principio leer un versículo todos los días y quizás le cuesta recordar que que podría leerlo, no sé, pero en la medida en que los días van pasando, quizás ya para usted uno no va a ser suficiente, ni dos, ni tres, ni 5 minutos, ni 10, pero es algo en lo que tiene que ir entrenándose y es algo que nace de una relación con el Señor, no es algo que me imponen, no es algo que yo termino haciendo porque la gente me dice que es lo que yo debo hacer, sino es algo que yo le pido al Señor que me ayude, pero usted tiene que entender, Dios está dispuesto a ayudarle. Usted, Él está allí, Él toca la puerta, pero usted la abre. El Señor está allí, Él es el maestro, dice Juan 14:26, pero usted tiene que estar dispuesto a escucharle y a dejarse instruir por Él. Lo que quiere decir que usted necesita poder dedicar un tiempo y nosotras las mujeres tenemos la tendencia a creer que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y es posible que algunas hayan desarrollado estabilidad, pero también hay que ver cómo esas cosas quedan hechas, porque quizás algunas quedan medio bien, unas quedan regular, no sé, pero eso de la multitarea, eso de creer que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, al final, si pasáramos quizás por allí un escáner, nos daríamos cuenta de que los resultados no están siendo lo que nosotras creemos, porque ni siquiera tenemos tiempo para ver eso que en lo que nosotros estamos sembrando tiempo, qué fruto está dando. Porque quiero decirle, preparar un almuerzo, preparar la comida, algo cotidiano como eso requiere tiempo de su parte. Y usted dice, sí, yo llego y en 5 minutos preparo la comida. Pero quiero decirle, hay momentos en los que quizás por el afán hay que hacer o por lo tarde o no sé, hay momentos en los que quizás hay que hacer las cosas de esa manera, pero preparar una comida requiere tiempo picar las verduras de la forma adecuada para que la presentación sea agradable y no solamente la presentación, sino los sabores. Eso requiere un tiempo de su parte, eso requiere de su parte una entrega, porque algo como la cocina, usted va y emplea horas o quizás más de 1 hora preparándolo, pero el tiempo mientras está allí disfrutando en la mesa es tan poco. Y muchas mujeres en sus casas, hombres también, después de prepararlos, no se encuentran con alguien que le agradezca por todo el tiempo que le empleó, pero precioso es el Señor cuando en su palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor de tal forma que la respuesta que nosotros recibimos de aquellas personas a las que le servimos no pueden convertirse en nuestra motivación para nosotros seguir o no haciendo las cosas con calidad porque de eso es de lo que trata la palabra de Dios. Como yo le sirvo al Señor, independientemente del lugar de donde yo sirvo,
de las condiciones en las que yo sirvo, de quienes me vean que yo estoy sirviendo, yo tengo la certeza de que Dios existe y a ese Padre eterno y amado que me ha rescatado, yo le sirvo. Y aun cuando aquellos a quienes yo les sirvo no valoran lo que yo puedo hacer, yo sigo sirviendo con el mismo amor y entrega, porque en esa torre de control yo tengo claro a quién le estoy sirviendo. Cuando usted está en su hogar y le sirve, está sirviéndole a sus seres queridos, y no podemos negar que es algo maravilloso el que nosotros podamos obtener una respuesta a ese servicio cuando aquellos que están en su casa y usted sirve del plato y la gente está agradada por los alimentos, es algo maravilloso de verdad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? Muchas veces nos servimos con el mismo amor y con la misma entrega porque no hemos perdonado. No servimos el plato. Hablaba con una mujer que me decía, sabes, cuando mi mamá me pedía un vaso de agua, inconscientemente no me daba cuenta y terminaba metiendo mis dedos en el vaso de agua de mi mamá. Y cada vez, hasta que me llamaba mi esposo la atención y me decía, mira lo que estás haciendo. Y era una forma, ella no se daba cuenta, no se daba cuenta, pero inconscientemente estaba haciendo esto porque habían situaciones que tenía que perdonar a su madre. Ahora bien, decíamos que nosotros tenemos la mente de Cristo y el Salmo 119 en los versículos del 11 al 15, quiero invitarle por favor a que lo busque. Salmo 119, versículo 11. A mí me encanta este texto eh, porque para mí va amarrado a Primera de Corintios 2:16, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y el Salmo 119 habla de he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Esto es lo que hace la palabra de Dios. En la mente de Cristo que tú y yo tenemos, la palabra de Dios se encarga de alimentarla. Y cuando nosotros pasamos por esas situaciones, la palabra de Dios viene en nuestro auxilio, viene en nuestra ayuda, viene para mostrarnos lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, la torre de control ahora va a cambiar la cosmovisión, y esa palabra, acuérdense que esa palabra la habíamos aprendido, lo que significa cosmovisión, es una forma de ver la vida, ¿verdad? Una palabra que fue acuñada por un filósofo alemán, apellido Kant, y entonces él la definió como cosmovisión. Pero cuando la mente de Cristo es alimentada por la palabra de Dios, entonces ahora nosotros tenemos una cosmovisión de la vida bíblica y escuchamos nosotros nuestra propia voz, la voz del mundo, la voz de Satanás, y también escuchamos la voz de Dios. Ahora bien, ¿cómo escuchar esa voz de Dios? El Espíritu Santo de Dios habla. El Espíritu, y doy fe de eso, el Espíritu Santo de Dios habla. El Señor nos habla, pero ese oído, primero usted tiene que tener la certeza de que el Señor lo hace. Usted tiene que creer que Dios lo hace. Tiene que creerlo, tiene que caminar en esa fe. Tiene que caminar en esa fe para que usted pueda escuchar lo que Dios tiene para decirle. Y hay personas que aún no creyendo, Dios les habla y han podido escucharle. Entonces, eso que usted va alimentando allí, que va alimentando en esa mente, en la mente de Cristo, ahora eso hace parte de su vida. Y lo que el Salmo dice es que esos dichos, cuando dice dicho, se refiere a los textos preciosos, han sido guardados en un depósito. Y dice, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Para que cuando usted pase por esos momentos en el que usted dice, no te perdono, o usted no lo dice, sino que lo piensa, no lo perdono, puede hacer lo que sea que no lo perdono. Entonces viene la palabra de Dios y le recuerda a usted la sentencia bíblica de Mateo. Si no perdonamos a quienes nos ofenden, nuestro Padre tampoco nos va a poder perdonar a nosotros.
He guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. La única forma de que esos dichos sean guardados es que eso es un ejercicio que nadie va a poder hacer por usted. La mente le fue entregada y le fue entregada cuando usted recibió a Cristo, pero ahora la tarea de alimentarla es suya. Solamente a usted le corresponde. Y una de las formas en las que usted le alimenta es con espacios como esto, como el espacio que tenemos los miércoles del ayuno, como el espacio de mañana a las 10:45 de la mañana, como el devocional, ese precioso que repartimos todos los meses. Allí usted va alimentándola. Y cada vez que es alimentada, entonces es fortalecida. Cada vez que es alimentada, va engrosándose. Cada vez va siendo, es decir, esa mente va desarrollándose, va siendo mucho más ágil, va hablándole a usted de forma más rápida. El Señor, usted quiere dar una respuesta que termine acabando al otro como el otro le está acabando cuando se está dirigiendo a usted. Y la palabra de Dios viene y le dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Y eso viene justo en el momento preciso. Y usted nos explica al principio de dónde viene eso. Eso es la voz de Dios que le habla a través de esa mente de Cristo que usted ahora tiene y que usted ha alimentado. Ahora bien, esto requiere de su parte un tiempo. Y yo quiero decirle, hubo un momento en el que tuve que sentarme a hacer una lista de todas las actividades que tenía pendiente por hacer. Hice una lista de todo lo que tenía que hacer, no solo de lo que tenía que hacer, sino de lo que quería hacer. Y cuando hice esta lista, tenía más de 30 cosas allí pendientes. Y entonces, ¿sabes qué? Tuve que despedirme con alegría de muchas de esas cosas que quería hacer, porque entendí que dentro de esa lista tenían que haber para mí unas prioridades y esas prioridades las encabezaba primero mi relación con el Señor, mi familia, el ministerio, el propósito al cual Dios me ha llamado. Y entonces, estableciendo prioridades, de acuerdo a esas prioridades, nosotros vamos relacionando las actividades. Y si hay actividades allí que no están relacionadas con estas prioridades a las que les estoy invirtiendo mucho tiempo, entonces yo tengo que comenzar a hacer un recorte, pero es algo que quizás cueste porque, mire, hay cosas en su vida que usted no va a poder dejar para después. No va a poder dejar para después cuidar su familia. No, me voy a dedicar ahora a hacer esto y después los cuido. No, la familia tiene que ser cuidada en todo momento. No, me voy a dedicar a hacer esto y después le sirvo. No, la familia hay que servirle de forma constante. Si usted no tiene prioridades establecidas en su vida, el tiempo se le va en cualquier cosa. Y hoy es 10 de agosto. Wow, estamos en el octavo mes del año. Estamos en el octavo mes del año y ya ha pasado la mayor parte del 2024. Y si nosotros no tenemos claro lo que deseamos alcanzar en el Señor y para qué lo deseamos alcanzar, cuál es el fin, cuál es el tiempo que eso requiere, cuál es el compromiso que eso requiere de mi parte, a todo a donde usted le inviten, usted termina siendo parte de todo. Y la pasa rico y la pasa muy bien, pero al final del año quizás se encuentra con las manos vacías, quizás al final del año termina diciendo, pero ese tiempo invertido en dónde está respecto a esto que yo quería aquí alcanzar. Entonces, en esto que hablábamos hace un momento de la multitarea, tenemos esa tendencia a querer hacer muchas cosas y creer que muchas cosas las podemos hacer al mismo tiempo, que podemos orar mientras estamos, no sé, el creer que usted puede estar haciendo una y otra cosa, como por ejemplo,
Sí, el tiempo que yo le dedico al Señor es todos los días mientras yo voy en el transporte. Quiero decirle, usted puede encontrar un tiempo en el que sea para usted y para el Señor. Y es maravilloso si usted cuando va en el transporte va pensando en el Señor, es algo precioso, pero que tenga también la oportunidad de un tiempo allí a solas, en la quietud, en la tranquilidad, un tiempo en el que usted ha dispuesto para el Señor. No le estoy diciendo que si, no, maravilloso, si la presencia del Señor va con nosotros a todas partes, si usted le puede contemplar en todos los lugares y en todo tiempo, a donde usted salga, es algo lindo, es algo maravilloso, pero lo que le quiero decir es, si hay cosas que tiene que eliminar en su vida para poder encontrar esos tiempos suyos exclusivos con el Señor, va a ser algo grande, porque eso le va a ayudar a que usted crezca en esa intimidad con Dios, porque de la misma manera que usted tiene que separar un tiempo para poder transportarse a un lugar, de la misma manera que usted dedica un tiempo para poder arreglarse, de la misma manera que usted dedica un tiempo para poder estar bien y que los otros le vean bien, de la misma forma, ese tiempo que requiere, ese tiempo que se necesita para poder escucharle, para poder hablarle en el silencio, en la quietud, en la intimidad, sin el tráfico, sin el movimiento, sin los afanes, sin la gente alrededor, sino es mi tiempo con el Señor. Ese tiempo debemos encontrarlo, ese tiempo debemos hallarlo, pero esa multitarea, esa larga lista de actividades y de cosas que queremos hacer, y entre más se le vayan sumando actividades, pues menos va a ser el tiempo y menos van a ser las posibilidades de que usted encuentre ese tiempo para el Señor. Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo 119, dice, yo te busco de todo corazón. Qué lindo, ¿verdad? Yo te busco de todo corazón. Y esto me encanta, dice, y llevo tu palabra en mi pensamiento. Qué lindo. La otra versión es, he guardado tus dichos en mi corazón. Esta dice, y llevo tu palabra en mi pensamiento. Y mira qué lindo, porque hablábamos de que la mente es la torre de control. Y en una torre de control se está escuchando constantemente la voz de los controladores que están asignados a cada uno de los aviones y están dando las instrucciones. No son varias, hay varias voces allí, pero cada uno está dirigiendo la voz de acuerdo a la situación específica que cada piloto está atravesando. Y hay una instrucción específica, no hay una instrucción general. Hay instrucciones específicas para cada uno, porque cada uno está pasando por situaciones diferentes. Lo mismo pasa con el Señor. Cada una de nosotras vivimos situaciones distintas, pero el Señor tiene una palabra que viene en el auxilio de cada una. Y dice la palabra de Dios, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. En esta torre de control, el enemigo viene y siembra pensamientos. No eres capaz, no eres suficiente. Entonces, por ejemplo, como fue mi caso, no tuvo un padre, entonces usted piensa, si hay personas que de alguna u otra manera pasaron por la orfandad, pasaron por el abandono, entonces pudieron crecer con una creencia limitante que les decía, usted tiene que valerse por sí misma, usted no tiene quien le ayude, usted tiene que proveerse para sí misma, usted tiene que ser suficiente para que se pueda dar todo lo que necesita, porque no tuvo un padre que le pagara, por ejemplo, en la universidad. Mentira del diablo. Esa fue una creencia que en algún momento dado tuvimos que adoptar porque la necesitábamos en una etapa de nuestra vida, pero cuando venimos a Cristo, ahora el Señor es suficiente para nosotros. Y no se trata de mi suficiencia, sino de Dios que es suficiente para darme a mí todo lo que yo necesito, para proveerme a mí. Entonces, cuando nosotros no hemos perdonado, constantemente estamos pensando,
el pensamiento que tenemos en nuestra mente es acerca de esas ofensas que nos hicieron, acerca del daño, acerca de esas situaciones difíciles que aquellos nos llevaron a vivir mientras nos causaban tanto dolor. Por eso, no solamente se trata de que usted piense en aquellos que lo ofendieron, sino que piense en esas situaciones donde usted fue expuesta porque aquellas personas lo lastimaron, lo abandonaron, lo hirieron. Eh, Piense exactamente en aquellas situaciones que usted recrea constantemente y que terminan evocando ese mismo dolor a su vida de cuando vivió la situación y cómo ese dolor termina alimentándole a usted mucho más resentimiento. Ahora dice la palabra de Dios que la raíz de amargura es algo que crece y que todo lo que está a su alrededor contamina. Si tú y yo no perdonamos, pues tenemos que prepararnos porque en ese terreno va a crecer una raíz de amargura que todo lo que está a su alrededor contamina. Y usted no perdonó a esta persona en esa relación, no perdonó a la suegra que hace tiempo que se murió y le sigue diciendo, usted sabrá cómo le dice, no perdonó a esas cuñadas a las que les tuvo que estar sirviendo porque, y entonces recuerda ese momento en el que usted quizás cocinaba para todos o en el que usted cuidaba a los niños de todos o en el momento en el que usted le hacía las diligencias a todos y recuerda esa situación y esa situación le lleva a usted primero a un pensamiento, pero qué tonta fui. Pero ¿y cómo pude haber hecho tal? Y entonces comienza con un lenguaje que termina usted lastimándole por cosas que quizás pasaron cuando usted tenía 16 años, 21 años, 23 años, con todo ese dolor y eso sigue alimentándole la falta de perdón y se imagina cómo se comportará el día que se las encuentre y se imagina y si me vieran ahora dónde vivo y lo que yo hago. No nos sirve de nada. Por eso, perdone también aquellas situaciones, suelte y pídele al Señor. No contemple esos pensamientos en esa torre de control, porque lo que el Salmo 119 dice es que dice, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento, pero por estar pensando en las situaciones, en aquellos que no hemos perdonado, entonces no llevamos la palabra de Dios en nuestro pensamiento, sino que el diablo que conoce nuestra historia nos pone pensamientos. Y quiero decirle una cosa, esto es como un camión que lleva el cemento. Y ese camión, usted sabe, ese tanque tiene que estar girando constantemente, porque si no gira constantemente, el cemento se seca. Entonces necesita un molde a donde caiga ese cemento para que salga la figura perfecta. Pues quiero decirle, ese molde termina siendo ese pensamiento. Esos pensamientos que usted tiene allí, esos pensamientos van formando un molde y usted puede decirle, te perdoné, pero sigue con esas situaciones aquí y no avanza en esa relación y no crece en esa relación. Entonces dice la palabra, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento, manténme fiel a tus enseñanzas. Qué lindo, ¿verdad? Manténme fiel a tus enseñanzas, es decir, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti, Señor, que de acuerdo a eso que yo he leído, Padre, que yo he recibido en mi corazón, que yo he atesorado, Señor, manténme fiel a eso. Pero si usted contesta de forma inadecuada un día, no se tire a la lona por eso. El Señor está haciendo un proceso maravilloso en su vida. Y antes de que eso nos desanime y nos lastime, entonces eso nos puede servir a nosotros para que la próxima vez, cuando nos veamos expuestos con alguien que ha hecho juicio de nosotros en una situación pasada, le podamos decir, ¿sabe qué, hermana? La entiendo, la bendigo, o le dé una respuesta blanda que aplaque la ira de esa persona y no comience en un tú por tú. Versículo número 12, bendito seas mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Entonces es lindo
porque el salmista le está diciendo al Señor que eso que está aquí guardado, este depósito maravilloso, es el Señor quien tiene que enseñarle. Dice, bendito seas mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. El Señor es el maestro, Él es el que nos ayuda y nos enseña a perdonar. Él es el que nos está instruyendo constantemente en su palabra. Y el versículo del 13 al 15 dice, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Qué lindo. Ahora bien, cuando nosotros no hemos perdonado, lo que estamos repitiendo constantemente en nuestra mente no son las enseñanzas del Señor. Estamos repitiendo constantemente lo que nos hicieron una y otra vez, una y otra vez. Y hay días en los que usted se encuentra feliz y agradecido con el Señor por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y hay otros días que usted se siente por el suelo, se siente sin fuerza. Pero ¿qué es lo que constantemente está repitiendo? Yo quiero decirle, Satanás en esta torre de control va a poner pensamientos, pero su trabajo y mi trabajo todos los días. Y cada día le pido al Señor, desde la primera hora que me levanto, Señor, ayúdame a pensar a propósito y con propósito, Señor. Quiero decirle, esto de salir de esos pensamientos no es fácil, no es fácil. El otro día trataba de salir de un pensamiento y no podía. Y tuve que pedirle al Señor y pude, porque está eso ahí de querer atesorar ese pensamiento que no nos permite avanzar. Ese pensamiento que de alguna manera trae un gusto a tu vida, pero usted tiene que pensar si ese pensamiento es blanco o es negro, si me ayuda a crecer o no, si esa es la voz del enemigo o es la voz del espíritu, y eso es algo fácil de diferenciar. Entonces, la palabra de Dios dice, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste y en ellas pongo todo. Oiga, cuánta riqueza tiene este salmo precioso y yo espero que usted se esté deleitando en esto. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Tenga pensamientos a propósito. Levántese, levántese. Si usted está haciendo, usted está en ese proceso maravilloso de alimentarse con la palabra de Dios. Dice la palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias. Si usted puede levantarse cada mañana feliz, con gozo, sin importar las circunstancias, convencido y agradecida porque Dios está con usted. Ese pensamiento, esa certeza que nace de una promesa que el Señor hace en Isaías, que dice, no los dejaré, no los abandonaré. Ese saber que Dios es suficiente para mí, eso cambia mi actitud durante todo el día. Eso hace una revolución aquí. Y eso es lo que necesitamos, que esa mente sea alimentada por la palabra de Dios, porque es mi pensamiento, eso es lo que dice Isaías, que yo me deleite pensando en Él, que mis pensamientos sean acerca de Él, que cada lugar a donde usted llegue, usted vea una oportunidad de servirle a Él, que cada persona con la que usted se encuentre, usted vea a alguien a quien puede servirle y vean esa persona al Señor. Entrénese en eso, en estar constantemente pensando en el Señor. Pero ¿de qué usted se está alimentando? Con todo cariño y con todo respeto, de series japonesas en Netflix, de chismes de la farándula, de cosas que nada les aportan. Busque cosas que le alimenten, que le alimenten. Y usted, yo le haría una pregunta, ¿qué cosas está pensando? Entonces yo tendría que decirle también qué cosas usted está leyendo, porque lo que usted está leyendo está revolucionando lo que usted está pensando. Pero si sus pensamientos se están alineando a los del mundo, entonces usted tiene que comenzar a ver qué está leyendo, qué está consumiendo, qué es lo que usted está viendo, porque tenemos que comenzar a pensar a propósito y decido cada día pensar en el Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Decido pensar en su palabra. Decido pensar en que Él es suficiente para mí, en que Él es todo lo que yo necesito a pesar de las circunstancias, a pesar de que hoy no tengo todo lo que yo quiero y las cosas no están
como deseo que estén, estoy convencida de que Él está allí a mi lado, de que llegará un momento en el que esto finalizará y entonces el Señor pondrá todo en orden. Pero mientras ese tiempo llega, me entreno en el amor al Señor, me entreno en la fe, me sigo ejercitando. No dejo, no desperdicio este tiempo pensando en que cuando las cosas estén tal cual como yo las deseo, será la plataforma perfecta para yo poder gozarme de la vida que el Señor a mí me ha dado. Mentira del diablo. Mentira del diablo, que yo no pueda disfrutar un día a pesar de las cosas difíciles que durante ese día pasen, porque usted tiene que entender que el Señor sigue estando allí a su lado, que el Señor le protege y que el Señor, wow, es precioso, el Señor nos sigue ayudando en todo. Y con esto termina el Salmo. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención. Mi atención no está puesta en los que me hicieron daño. Mi atención no está puesta en mis agresores. Mi atención no está puesta en mi enfermedad. Mi atención no está puesta en todo lo que a mí me hace falta. Mi atención no está puesta en los defectos de todos los que conmigo conviven. Mi atención no está puesta en mis defectos y en mis debilidades. Dice el salmista, en ellas pongo toda mi atención. Que el salmista lo que dice es que toda su atención estaba puesta en las enseñanzas, en los mandatos que recibían a través de la palabra de Dios. Y dice, toda mi atención en ellas, y esto es maravilloso, porque ponemos la atención en lo que nos hace falta. Y cuando usted pone la atención en lo que le hace falta, usted está allí modo carencia. No tengo, no soy suficiente, me hace falta mucho, no tengo absolutamente nada. Y hay otras cosas, no lo tiene todo, pero hay cosas que tiene. No tiene todas las capacidades, pero hay capacidades en las que tiene que desarrollar y en las que debe entrenarse, pero usted siente que no tiene absolutamente nada. Y quizás lo que le hace falta es muy poco, pero ese pensamiento no le permite. Y dice el Salmo, en ellas pongo toda mi atención en la palabra de Dios, pues me hace más feliz que todo el oro del mundo. Qué lindo, ¿verdad? Me hace más feliz que todo el oro del mundo. Y quiero decirle, esa voz, mi voz, esa voz que yo escucho constantemente, la forma como yo me hablo, esa voz se fundamenta muchas veces en nuestra historia. Y dependiendo de lo que haya sido su historia, una historia de abandono, una historia de abusos, una historia de escasez, una historia de maltratos, una historia de repudios, una historia de palabras fuertes, una historia llena de enfermedad, una historia llena de alcoholismo, una historia llena de drogadicción, una historia llena de rencor, de odios que le han sembrado otros familiares, dependiendo de lo que sea su historia, así cada vez va a ser esa voz que emerge de usted. Pero eso era antes de que usted supiera esa promesa, ese regalo precioso del que nos habla Corintio. Tenemos la mente de Cristo y esa mente ahora tiene que ser alimentada. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza y de paz. Cuando usted va a las redes sociales y usted mira la vida de las otras personas, usted siente en ese momento, en ocasiones, algunas mujeres pueden sentir la necesidad de compararse con las otras. Pero yo quiero decirle, cuando usted está viendo eso, usted puede tener en ese momento una voz que escucha. Y esa voz que le habla allí a su torre de control le puede decir en ese momento, y viste cómo va avanzando, y viste todo lo que tienes, y viste que nada le hace falta, y viste cómo puede lograr esto y aquello. Quiero decirle, esas voces
esa voz en particular que escuchamos de parte del enemigo. Vamos a través de las redes sociales, nos encontramos con alguien que podemos en ese momento hacer una comparación con la vida de esa persona, y cuando entramos a comparar vemos, nos podemos colocar en dos posiciones: o estamos mejor que ella o estamos por debajo de ella, y ninguna de las dos posiciones son buenas, porque no estamos llamadas a compararnos con nadie. Y entonces piensas en lo que a ti te hicieron. Seguro ella no pasó por eso. Seguro a ella ella no vivió lo que yo viví. Seguro tú, Señor, con ella tuviste un trato diferente y a ella le has dado más. Y todos esos pensamientos nacen de esas heridas que no hemos sanado, de esas personas que no hemos perdonado. Cuando el enemigo traiga su mente la comparación con otras mujeres, usted no tiene que compararse con nadie. Inspírese de la vida de otras personas. Yo me inspiro. Muchas mujeres son inspiración en mi vida, mujeres a las que admiro por cosas que veo que hacen, por capacidades que tienen, por la forma como hablan, cómo se expresan, en fin, hay muchas razones por las que podemos sentirnos inspiradas, pero quiero decirle, cuando hay un dolor en nuestra vida y una herida que no ha sido sanada, eso nos lleva muchas veces a que tengamos una baja autoestima. El que no perdonemos nos hace creer que nosotros en ocasiones no somos lo suficiente, y eso nos lleva constantemente a la comparación. Y quiero decirle, compararnos con otras mujeres no nos sirve de nada. Cada una de nosotras tenemos una historia diferente, pero cada una de nosotras tenemos al mismo Padre que es bueno y que a cada una de nosotras nos da oportunidades una y otra vez. En el lugar donde el Señor le ha puesto, en ese lugar usted va a dar fruto. Déjese inspirar por otras mujeres, pero no se compare con absolutamente nadie, porque nosotros tenemos que seguir el ejemplo de aquella mujer prostituta que, estando Jesús en la casa de Simón, llegó a bañarle, a limpiarle los pies al maestro, y cuando ellos la vieron, muchos dijeron, si el maestro supiera quién está haciendo eso con él, no lo permitiría. Aquella mujer, para poderse acercar al maestro y acercarse a ese lugar con todos los que estaban haciendo juicio y crítica, porque ellos se comparaban con ella, y cuando se comparaban con ella, la veían a ella como una pecadora, como una persona que no era digna de recibir el amor de Dios. Si ella hubiese hecho ese mismo ejercicio de la comparación, se compara con ellos, dice, yo no soy digna de entrar a aquel lugar. Pero no entró en juicios, no hizo comparaciones, vio una oportunidad y la aprovechó, y no llegó con altivez, creyéndose más que ellos, porque no se comparó, sino que se dejó inspirar. Si ellos, que también son pecadores, si ellos, porque quizás ahí habían hombres que se habían acostado con ella, pudieron acercarse a él, quizás yo también voy a poder acercarme al maestro. Entonces, aquella prostituta se siente que tiene una oportunidad de que él le pueda perdonar, pero ella ha perdonado también a quienes se le han ofendido, y eso es lo que le permite acercarse al maestro. Ahora bien, hay una mujer que se llama María de Betania. Y usted ve cómo María de Betania, cuando el maestro llega a su casa, también derrama el perfume, aquel de que Judas dijo, hubiésemos usado ese perfume con los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres los tendréis siempre con ustedes, pero a mí no. María de Betania fue una mujer que se dejó inspirar por otra mujer. Aquella mujer usó
el perfume usó lo mejor que ella tenía. Fue con todo su dolor, con toda su historia, con todo su pecado, con todo el daño que todos esos hombres con los que ella había compartido el lecho le habían hecho. Y se acercó ahí al maestro. Que el ejemplo de aquella mujer prostituta en esta mañana nos inspire, como inspiró a María de Betania. Y con el dolor que hay en nuestra vida, con la falta de perdón, vayamos de forma constante a los pies del Maestro a ofrecerle lo mejor que tengamos, y lo mejor que tenemos para ofrecerle al Señor es nuestra propia vida, con nuestro pasado, que ese pasado no alimente nuestra torre de control, que ese presente no alimente mi torre de control y me diga, pues esto es lo que hoy tengo, para esto hoy me alcanza y esto es todo lo que hoy puedo hacer, y no me lleve a un pensamiento de que mis días se tienen que replicar como ha sido el día de hoy, porque de repente viene el poder del Señor. Que ese ejemplo nos inspire a ir cada día. Y si usted siente que aún no puede perdonar, con toda su lista, vaya cada día delante de la presencia del Señor. Cada día, hasta que llegue ese momento en que en esa lista usted pueda ir tachando. Y vaya tachando, y cuando recuerde que tiene a alguien más, inclúyalo en esa lista y vaya otra vez delante del Señor. Pero que el ejemplo de aquella mujer pecadora y prostituta, de aquella mujer que para muchos no merecía el perdón, se acercó al maestro. Y muchas mujeres en el mundo creen que por su pasado no se merecen el perdón. Muchas mujeres creen que Jeremías 29:11 no se puede hacer vida en su vida. Cuando el Señor dice, yo tengo para ustedes un futuro, mis pensamientos acerca de ustedes son de paz y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Cuando María de Betania se sintió inspirada por aquella mujer, fue y le dio a Jesús lo mejor. Y lo mejor que le dio fue su atención, centrarse en él, en sus enseñanzas, en lo que él quería que ella se moviera. Y entonces ahí estaba María de Betania con su torre de control, y ahora está usted allí con esa mente preciosa que el Señor le ha regalado. Pídale al Señor que le ayude cada día, y con esto termino, pídale al Señor que le ayude cada día a crecer en el conocimiento de Dios. Que cada día usted se alimente de la palabra de Dios. Que cada día usted en esas personas que se encuentran en el camino encuentre cómo inspirarse y no compararse. Que usted elimine de su agenda esas actividades que no le están aportando. Que usted elimine cosas que no le están permitiendo crecer cada día. No te deja crecer la queja. Quejarte no te deja crecer. Los chismes, estar chismoseando de la vida de los demás no te deja crecer. Estar criticando todo, creyendo que puedes llegar a la casa de alguien unos días y decirle tienes que cambiar esto, no le importa, no se meta, no es su vida, deje al otro allá tranquilo. Usted céntrese en su vida, céntrese en cómo servirle a los demás, y si alguien le pide la opinión, entonces déla con amor, pero mientras no se la pida, haga silencio, porque la gente quizás no está necesitando su ayuda. Pero si necesitan su ayuda, se la pedirán, o el Señor mostrará el momento preciso. Entre menos critiquemos a los demás, mejor, mejor. Entre más dejemos a las personas en paz, mejor. Entonces, no critique al que tiene enfrente, no le critique a la persona que tiene enfrente, y no le critique tampoco a las espaldas. Que lo que salga de nuestra boca sea bendición. Que a cada lugar a donde lleguemos nosotros podamos bendecir a los demás, y suelte en el nombre poderoso de Jesús a todos aquellos que en un momento dado le han lastimado, a todos aquellos que en un momento dado usted siente que no le han hecho el camino fácil,
a todos aquellos que le han herido, a todos aquellos que cuando usted les ve les cuesta amar, y suelte los mecanismos que diseñó, suelte los mecanismos que diseñó para que usted pueda caminar en paz y en tranquilidad. Deleítese en la palabra de Dios. Isaías dice que cada día nosotros, nuestro pensamiento debe ser el Señor. Piense de forma constante en Dios. Pero ¿cómo va a llegar a esto? Pues usted tiene que alimentar su relación con el Señor. Necesitamos perdonar para que nuestro cuerpo pueda sanar. Necesitamos perdonar para que nuestro cuerpo no esté con tantas inflamaciones. Necesitamos perdonar para que nuestro corazón lata de forma adecuada. Necesitamos perdonar para podernos gozar esta vida que el Señor ganó por nosotros en la cruz. Necesitamos perdonar para que qué lindo, para que nuestro rostro se hermosee. Necesitamos perdonar para poder tener paz en el corazón. Necesitamos perdonar para poder caminar en el propósito y fructificar y dar fruto al 100 por 1. Que Dios a todos nos bendiga y que su palabra haga vida en cada una de nosotros.